¿Cómo están, muchachos? Continuando entonces con lo que es el sistema de factores de producción, vamos a enfocar en este momento lo que es la teoría del trabajo. ¿Está bien? El trabajo es considerado como uno de los 5 factores nominales de la producción, ¿no? Está en el orden, digamos, primario, el orden de repente más importante. ¿Cómo lo podemos conceptualizar? Como la actividad consciente, o sea, es una actividad obviamente determinante, una actividad motriz, que puede ser tanto física o puede ser mental o la combinación de ambos, ¿está bien? Y que el hombre va a desarrollar en el proceso productivo, ¿está bien? Ese es el trabajo. El trabajo se define como la actividad física mental que el hombre desarrolla. Su origen, si hablamos en términos de etimología, viene de un látigo que terminaba en 3 puntas que usaban los babilonios, los romanos en la antigüedad. Se llamaba el tripalium, ¿no? De ahí viene el término trabajo, tres, palium, palo. O sea, era un palo que terminaba en 3 puntas con el cual se le obligaba a laborar a los esclavos, ¿no? O sea que el origen es un poco violento, un poco esclavizante. Bueno, el trabajo es un factor considerado así, ¿ya? Primero se le considera un factor originario, porque es propio de la actividad humana. Segundo, es determinante, porque sin él no existe ningún proceso productivo. No podría explotar la naturaleza, ni tampoco podría crear el capital. Se le llama clásico porque es el factor tradicional de la producción, ¿no? Es el factor, digamos, convencional. Y además se le considera un factor activo, ¿no? Porque es el que dinamiza la producción. Así que no olvidar este cuarteto de condiciones, ¿no? Originario, determinante, clásico y activo. A ver, el universo, o sea, ¿cuáles son las digamos, consideraciones que la teoría económica hace sobre el trabajo? En primer lugar, dice por el esfuerzo, es decir, por la actividad física que el hombre desarrolla. Puede ser un trabajo manual o puede ser intelectual. En el manual hay un trabajo más de tipo muscular. En el intelectual hay un trabajo más de tipo neurológico, de tipo, digamos, pensante, ¿no? Por ejemplo, un albañil hace un trabajo de tipo manual, ¿no? En cambio, el arquitecto hace un trabajo de tipo intelectual, ¿no? El entrenador de la selección hace un trabajo manual, ¿no? El delantero hace un trabajo intelectual, ¿no? Siempre tienes ese tipo de consideración. Ahora, según la actividad, el trabajo puede ser dependiente o puede ser independiente, ¿está bien? Esto va a estar en función, obviamente, al rubro en el cual la persona está involucrada. Cuando la persona tiene un empleador, o sea, tiene una planilla, está, digamos, en una actividad formalizada, se le llama un trabajador dependiente, ¿está bien? En cambio, el independiente es aquel que labora por su cuenta, o sea, hace un trabajo de carácter unipersonal, ¿está bien? Su emprendimiento es de carácter individual. Por ejemplo, un médico que trabaja en el Seguro Social, ¿no? De 7 de la mañana a 2 de la tarde, hace un trabajo de tipo dependiente, pero en las tardes tiene su consultorio, allá hace un trabajo de tipo independiente, ¿está bien? Luego viene según la jerarquía, o sea, según digamos, la capacidad de ordenar, ¿no? Según la capacidad de establecer una dirección, de establecer un propósito. Hay un trabajo que se llama director y hay un trabajo que se llama ejecutor. El trabajo director es aquel que establece la orden, o sea, subordina a las demás personas. El ejecutor es aquel que simplemente acata la orden. Es como que yo diga, un gerente, ¿qué tipo de trabajo hace en una empresa? Pues es un trabajo de tipo director. En cambio, el empleado, el ingeniero, de repente que recibe la orden, el vigilante que recibe una orden de no dejar entrar a ciertas personas, hace un trabajo de tipo ejecutor. Y de acuerdo a la preparación, o sea, el palmarés, lo que se conoce normalmente como la experiencia, ¿no? Hay un trabajo simple y hay un trabajo calificado. El trabajo simple es aquel que no requiere una preparación contundente. El calificado sí requiere un palmarés obviamente superior. Por ejemplo, los miembros del serenazgo, ¿no? En las ciudades hacen un trabajo simple. En cambio, un PNP, un policía nacional, hace un trabajo de tipo calificado, ¿no? Un gerente que se prepara con 2, 3 maestrías hace un trabajo calificado, ¿no? Un obrero hace un trabajo simple. Entonces, esto dependerá mucho de una noción que los economistas llaman el capital humano. Capital humano se le conoce así como la preparación o el grado de calificación que va a tener la mano de obra, ¿correcto?
Bueno, dentro del espectro de la actividad laboral hay un concepto desarrollado desde la antigüedad, desde la época de los griegos, ¿no? Desde la época platónica de la economía. Platón, Aristóteles, luego ya vino Jenofonte en la época griega, y en la época moderna Adam Smith, David Ricardo, los economistas clásicos hablaron acerca de la división del trabajo. Pues bien, ¿qué representa la división del trabajo? Va a representar la distribución de diferentes actividades, ojo a este concepto, diferentes actividades, pero en el mismo proceso productivo. Obviamente el proceso productivo va a tener diferentes etapas, desde la exploración de la materia bruta, la explotación en materia prima, la modificación al insumo y finalmente la transformación en un producto final o elaborado. Pues bien, bajo ese punto de vista, entonces la división del trabajo plantea lo que es una distribución, ¿no?, de actividades diferenciadas. En 1776, muchachos, Adam Smith publicó la obra llamada La riqueza de las naciones, en la cual él ponía el célebre ejemplo de la fábrica de alfileres, ¿no? Él decía, en una fábrica de alfileres de Manchester, ¿no?, un grupo de obreros cortaba el alambre, otro obrero hacía el trabajo de darle forma al alfiler y finalmente otro grupo de trabajadores se encargaba de empaquetarlo. O sea, él dividía el proceso en tres fases, ¿no? Desenrollar el alambre, cortar el alambre y darle la forma. Y una cuarta etapa que era pues ya la circulación o el traslado. Esa es una forma en la que nominalmente se definía la división del trabajo. Muy bien, la división del trabajo la podemos entender ya sea por ocupaciones y también dentro de cada ocupación. En las ocupaciones vamos a encontrar diversidad pues de profesiones, de actividades, ¿no?, económicas. Imagínate, la pizarra nos quedaría pequeña, ¿no?, para mencionar todo tipo de ocupación en las cuales el hombre está involucrado. Por ejemplo, una profesión liberal, los médicos, ¿no?, un oficio permanente que la economía necesita siempre, la carpintería, el ser profesor, el ser docente, el ser periodista, el ser un vigilante, el ser un mecánico, el ser etcétera. O sea, tenemos una diversidad, una infinidad de ocupaciones. Pero también la división del trabajo se lleva a cabo dentro de cada ocupación, lo cual permite que la especialización sea obviamente más intensa. Por ejemplo, ¿qué pasa si en los médicos hablamos de una división del trabajo, ¿no? Hay médicos que se especializan en niños, se llaman pediatras. Hay médicos que se especializan en el aparato reproductor femenino, son ginecólogos. Otros se encargan de estudiar las enfermedades de los ancianos, los geriatras, ¿no? Podemos hablar de oncólogos, podemos hablar de traumatólogos, ¿no? O sea, tenemos cada vez una ocupación más intensa, ¿no? Carpinteros, por ejemplo, hay carpinteros especialistas en la propia madera, en tipos de madera. Hay carpintería metálica, o sea, tenemos una diversidad. Hay docencia en educación inicial, hay docencia en primaria, en secundaria, en educación superior, en maestrías, entonces tenemos siempre pues una intensidad. Hay periodistas de espectáculos, hay periodistas de policiales, hay periodistas deportivos, hay periodistas de política, ¿no? Y vamos a tener así pues una diversidad de, digamos, filtraciones económicas, ¿no? Bueno, ¿qué nos da la división del trabajo? Nos va a dar ventajas y también nos va a dar desventajas. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Primera ventaja, que es la más importante. La división del trabajo aumenta la productividad, es decir, la persona mientras más especializada esté va a ser más eficiente en su resultado, va a ser más eficiente en lo que puede producir. Si antes se producían 20 chompas con un obrero, ahora se pueden hacer 60 chompas con ese mismo obrero, ¿no? Si es que se va especializando en esa actividad. En segundo lugar viene la mayor destreza, es decir, el beneficio no es a la empresa sino al propio individuo, porque el individuo se va especializando. Imagínate, un médico pediatra ni bien ve al niño ya sabe qué enfermedad tiene, ¿no? Un médico que es psiquiatra puede entender la salud mental de su paciente. Es igual, un periodista cuando comenta un partido de fútbol, si es un periodista deportivo sabe qué es lo que está comentando, entonces adquiere una habilidad, adquiere una destreza. Pero también ahorra tiempo, ¿no? Porque simplifica obviamente la producción. Y la característica financiera más importante, genera economías de escala.
¿Qué significa economía de escala? O sea, que genera que los costos sean obviamente más bajos, ¿no? Que cada vez produces más, pero con un costo obviamente mucho menor. Pero así como hay ventajas, también se generan desventajas. La primera desventaja sería que mecaniza el trabajador. Claro, pues imagínate, ese médico que es pediatra ya está mecanizado, ¿no? Y por lo tanto está tan especializado que a la vez queda incapacitado para desarrollar otras actividades, ¿no? Imagínate que yo le diga al pediatra que tengo un problema de arterias o tengo un problema de cardiológico, entonces él se va a sentir limitado y va a mandarme pues al colega respectivo, ¿no? O que yo tenga un trabajo que hacer en carpintería metálica, si se lo doy al carpintero en madera, pues evidentemente va a tener que dejarle el trabajo a otra persona, o sea, te incapacita en otras actividades. Es como mandar a una profesora de inicial a enseñar pues en secundaria, o al profesor de secundaria mandarlo a inicial, entonces vas a tener un choque de actividades que te incapacitan, ¿no? en el trabajo. Y además te genera tediosidad. Bueno, este es un análisis que ya más que la economía corresponde a lo psicológico, ¿no? La tediosidad significa que el trabajador se va aburriendo de lo que va haciendo, ¿no? Está tan mecanizado que ya le parece algo tedioso, lo hace ya por automatismo, ¿no? La actividad respectiva. El aspecto demográfico del trabajo, o sea, el aspecto poblacional, tiene que ser marcado por un concepto llamado la población económicamente activa. ¿Qué relación hay entre la población económicamente activa y el concepto de trabajo? Obviamente la parte estadística, ¿no? La parte de la descripción, la parte de los datos que la economía normalmente debe tener, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es la PEA? A ver, tal como lo mostramos en el esquema, la PEA es el conjunto de personas. Hoy en el Perú son casi 20 millones de habitantes, ¿no? 20 millones de personas que pueden estar adecuadamente empleadas, pueden estar subempleadas, y hay una tercera categoría que también son parte de la PEA y que se llaman los desempleados, ¿ya? Ojo a este concepto, porque la mayoría de personas piensa que el desempleo no es parte de la PEA, pero estadísticamente sí lo es. Bueno, ¿de dónde viene el concepto de la PEA? A ver, retrocedemos demográficamente, ¿ya? Toda la información que vamos a dar está en función a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, y además también la proporción de datos que nos da obviamente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Así que vamos a tratar de actualizar un poco la data, ¿no? La información. Miren, la población total viene a ser la población absoluta. ¿Cuántos habitantes somos en el Perú aproximadamente? A ver, estamos en el 2020, somos casi 33 millones de habitantes, ¿no? En realidad la información no es tan exacta porque hace algunos años el censo no fue tan objetivo, no fue tan realista, pero se estima que la población del Perú debe estar cercana a los 33 millones de habitantes. Bueno, esa población total, ojo a esto, demográficamente se divide así. Una parte se llama la PEC y la otra parte se llama la PEN. Bueno, ¿qué representa la PEC? Es la población en edad de trabajar. Población en edad de trabajar, ¿ya, muchachos? Y la PEN representa la población en edad de no trabajar. Ahora, esto dependerá de la información y la definición que haga el INEI. El INEI considera que la población en edad de trabajar es el conjunto de personas que se encuentran entre los 14 a los 65 años. O sea, todos los habitantes en este país que tengan desde 14 a 65 años, no importa la región, la situación social o socioeconómica, se encuentran en la población en edad de trabajar. Mientras que la población en edad de no trabajar viene a ser el estrato pasivo de la población, porque también viene a ser la población dependiente, ¿no? La población que al final va a estar influenciada por la primera, ¿no es cierto? ¿Quiénes forman la población en edad de no trabajar? Bueno, vienen a ser primero los menores de 14 años, o sea, lo que nosotros llamamos comúnmente la población infantil, ¿no? La población infantil obviamente no es económicamente activa, aunque en el caso de países como el Perú tenemos mucha niñez que trabaja, o sea, acá el código del niño y el adolescente no funciona, entonces vamos a encontrar
niños de 8 años como ambulantes, lustrando zapatos, vamos a encontrarlos en la informalidad, pero ellos no son considerados estadísticamente como población en edad de trabajar. Y obviamente también estarían ahí los mayores de 65 años, ¿ya? Los mayores de 65 años, bueno, hasta que por ahí la pelona lo recoge. ¿Está bien? Ellos vienen a ser la población en edad de no trabajar. Al final, si sumamos la población de 14 a 65 más la población menor de 14 y mayor de 65, vamos a tener casi los 33 millones de habitantes, ¿ya? Bueno, la población en edad de trabajar, esta es la que nos interesa, a su vez tiene dos fuerzas laborales, ¿no? Tiene dos fuerzas demográficas. La primera se llama la PEA, que es la fuerza laboral objetiva, la fuerza laboral real, población económicamente activa. Pero hay otra parte que se llama la PENA, o sea, población económicamente no activa, o algunos también le llaman pues población económicamente inactiva. La población económicamente no activa son las personas que están en edad de trabajar. O sea, son personas que están en edad de trabajar, pero que por razones jurídicas, por razones laborales, por razones de vínculo empresarial, no están consideradas dentro de la PEA, ¿no? Por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Los miembros de las fuerzas policiales. Ahora, ustedes, muchachos, se preguntarán, profe, pero un militar y un policía están en actividad, es más, tienen salario, está bien, pero su trabajo no es parte de la riqueza contabilizada en las cuentas nacionales del Perú. Las cuentas nacionales del Perú tienen un indicador que se llama el PBI, o sea, el Producto Bruto Interno. Y lógicamente dentro de ese Producto Bruto Interno no se va a considerar el trabajo policial o el trabajo militar. Por eso, por más que trabajen y tengan un salario, no están considerados en la fuerza laboral. También se encuentran ahí las amas de casa, ¿ya? O sea, pero siempre y cuando sean señoras o mujeres que estén dentro del hogar. Porque si realizan una actividad extrahogar, en cualquier momento del día ya están consideradas dentro de la PEA. También están ahí los estudiantes que dependen de la manutención, están considerados dentro de la PEA. También están los minusválidos, las personas con discapacidad, el lumpen social. Este es un concepto de repente novedoso, casi desconocido en el Perú, pero hay una gran masa en ese grupo social. Se le llama lumpen a las personas que tienen ingresos pero obtenidos, me dejo entender, bajo la óptica de la ilegalidad. O sea, aparentan no serlo, pero lo son. O sea, son personas que están en la vida delictiva, ¿no? Por ejemplo, hay muchachos que asaltan personas que sacan dinero de los cajeros, los marcas, como le llaman. Hay chicas que trabajan en centros comerciales llevándose la ropa o robándose la ropa, se llaman tenderas. Esas personas obviamente no están consideradas por su actividad ilícita, ¿no? Dentro de la PEA. También están ahí los rentistas, ¿no? O sea, personas que viven de sus propiedades, ¿no? Están ahí también, pues, personas como los bomberos que, bueno, lo hacen por una cuestión voluntaria, ¿no? Ellos van a formar la pena, ¿ya? Pero cuidadito, mucha pena puede pasar a la PEA, como también mucha PEA puede pasar a la pena. Eso dependerá de la movilidad laboral. Bien. La población económicamente activa a su vez se divide en tres grupos, ¿no? Se divide en tres categorías. Están los adecuadamente empleados, están los subempleados y también están los desempleados. Por si acaso, esta estadística que aparece a la derecha, estos porcentajes, están actualizados a marzo 2020. Ahora, lógicamente, en los próximos meses esto va a tener cambios radicales, ¿no? Las cifras van a moverse bastante por la misma coyuntura, ¿no?, económica que estamos padeciendo. Adecuadamente empleados son el 36%, ojo, a marzo 2020. Subempleados son 52% y desempleados son el 12%. La pregunta es, muchachos, ¿cuál de estos tres grupos creen ustedes que se va a mover más ahora con la situación o la coyuntura económica? Obviamente el desempleo, ¿no? Se estima que en el Perú el desempleo debe estar llegando a casi un tercio, un 33, un 35% de la población económicamente activa, lo cual va a generar pues una explosión social muy grande, ¿no? Bueno, ¿cómo sabemos si estamos adecuadamente empleados, subempleados o desempleados? Bueno, el adecuadamente empleado por lo general, según el INEI,
es aquella persona que trabaja por lo menos sus 35 horas semanales, ¿no? Y que tiene por lo menos un ingreso que le cubre su canasta básica familiar. O sea, si la persona trabaja por lo menos 35 horas, o tal vez menos de 35 horas, pero cubre su canasta básica familiar, se le considera adecuadamente empleado. ¿Cuánto es la canasta básica familiar? Eso también es relativo, ¿eh? Porque va a depender de la región donde estamos, en qué parte del Perú, los costos de vida no son iguales. Tú vas a encontrar menú de 5 soles en la sierra, pero en Lima un menú cuesta 10, cuesta 8, entonces los precios son diferentes, ¿no? Los alquileres, la educación, entonces la canasta de consumo no tiene los mismos costos, por eso que medir el empleo es un poco complicado. Pero si la persona cumple con el requisito del INEI, que es el costo de la canasta básica familiar, ni vuelta que darle, está adecuadamente empleado. En cambio, el subempleo, que ustedes observan, es más de la mitad de los peruanos que están en la PEA, se refiere a las personas que tienen dos categorías, tanto visible como invisible. El subempleo visible son las personas que trabajan sus 35 horas, pero su ingreso no cubre la canasta básica familiar, o en su defecto se ven obligados a trabajar más horas para poder cubrir el costo de esa canasta básica familiar. En cambio, el invisible son las personas que pueden tener ingresos muy altos, pueden ganar más que la canasta, pueden estar bien remunerados, pero el trabajo que tienen no guarda relación pues con la preparación, la formación que han tenido. O sea, un amigo es taxista, puede ganar mucho dinero, puede cubrir una canasta hasta de 2 familias, pero es arquitecto. Entonces, un arquitecto no estudió para hacer taxi, pero sin embargo la economía lo ha obligado a taxiar. Entonces, ese es el problema que nosotros en el Perú llamamos el subempleo invisible, ¿ya? Subempleo invisible. Y finalmente vienen los desempleados. Los desempleados son las personas que buscan empleo a la hora que se les hace la encuesta, el muestreo, la data, pero declaran que no lo encuentran. O sea, buscan empleo activamente, pero no lo encuentran. Eso se le llama desempleo abierto, ¿ya? Abierto porque se refiere a la capacidad de buscar trabajo, pero la incapacidad de conseguirlo. El desempleo puede tener 2 categorías. Pueden ser los cesantes y también pueden estar los aspirantes. Se llaman cesantes a las personas que ya trabajaron y que hoy están buscando otra vez empleo. O sea, significa que han renunciado o han sido simplemente despedidos de su centro laboral. El cesante es el desempleo. Y también están los aspirantes. Se llaman aspirantes a las personas que por primera vez salen al mercado laboral, en este caso a buscar trabajo, ¿no? Son personas que están aspirando por primera vez, ¿ya? Bueno, muchachos, conociendo ya la definición de la fuerza laboral, vamos a ver ahora cuál es el precio del trabajo, o sea, cuál es el precio de esa fuerza laboral. O sea, estamos hablando del salario, ¿ya? Miren, si ustedes ven el esquemita, el salario tiene diferentes denominaciones, pero al final todas corresponden a una retribución, ¿no? Retribución por la fuerza de trabajo. Se habla de jornal, se habla de destajo, se habla de estipendio, palabras medias raras, ¿no? Se habla de primas, se habla de emolumento, se habla de honorario y también se habla de las famosas dietas. Vamos a ver la concepción. Jornal es el salario del obrero, ¿no? Es el salario que recibe el obrero en función a un tiempo determinado, ¿no? Se le paga por día, por ejemplo. Entonces, ese obrero gana 27 soles al día. Eso significa que representa su jornal, ¿no? Es el trabajo por remuneración diaria. En cambio, el destajo viene a ser el salario que va en función a la productividad. Se paga de acuerdo a las piezas producidas. A mayor cantidad de producción, mayor salario, ¿no? Promedio unitario. Eso se llama el destajo. Luego viene el estipendio. El estipendio se le llama al sueldo que recibe un empleado administrativo que puede ser pagado quincenal o mensualmente. Se le llama estipendio. En algunos autores se le conoce también como haber, con H, haber, ¿ya? Haber o estipendio. Luego vienen las primas. Tú dirás, qué interesante. Las primas vienen a ser el salario que combina el jornal con el destajo. O sea, tú tienes un pago fijo por día y en función a ese pago te dan incentivos. Si aumenta la producción en un porcentaje, te suben ese porcentaje. ¿Está bien? Una forma de determinar el aumento en la productividad.
El emolumento viene a ser el salario que recibe el funcionario público de mayor rango, ¿no? De mayor jerarquía. Por ejemplo, ¿quién es el funcionario público más importante del país? El presidente, ¿no? El presidente de la República recibe los famosos emolumentos, ¿no? Los ministros de Estado, los congresistas, ¿no? ¿Qué más? Pues el presidente del Poder Judicial, de la Corte Suprema, ¿no? El defensor del pueblo, el fiscal de la nación. Ellos van a representar los famosos emolumentos. El honorario viene a ser la remuneración de los trabajadores independientes. O sea, el trabajador independiente, a él nadie le paga. Él simplemente cobra por un servicio que da, técnico, profesional o laboral en general. Por ejemplo, un médico cobra 60 soles por la consulta en su propio consultorio. Ese tipo de remuneración se le llama honorario. ¿Está bien? Un abogado te cobra 7.000 soles por asesorarte en un juicio, en un proceso penal. Ese es un honorario. ¿Está bien? Y la famosa dieta. La dieta se le llama así al pago que se le hace al funcionario, al asesor, al regidor, ¿no? De una entidad, bueno, puede ser un municipio, puede ser el gerente de una empresa, que se reúnen para tomar ciertas decisiones. Se les paga por sesión, ¿ya? Se les paga por cada reunión que tiene. En base a esta forma de salario, vamos a entrar ahora a un versus, a una comparación, ¿ya? Vamos a determinar el salario nominal y lo comparamos con el salario real. ¿Cuál es la diferencia? El salario nominal es el salario monetario, o sea, es el dinero que el trabajador percibe, ¿no es cierto? Percibe por participar en la producción. Un obrero gana 70 soles diarios, ese es su salario nominal. El presidente de la República gana 15.600 soles al mes, ese es su salario nominal, ¿correcto? Una BD le pagan 60 soles por un baile, ese es su salario nominal. En cambio, el salario real viene a ser el poder adquisitivo, o sea, cuántas cosas, cuántos productos yo puedo adquirir con el salario nominal. Entonces, obviamente para calcular el salario real, ¿qué hacemos? El salario nominal lo vamos a comparar con los precios. Muchachos, de acá podemos llegar a una conclusión. ¿Qué pasa si mi salario nominal se mantiene igual durante algunos meses, pero los precios van subiendo? ¿Qué va a pasar con mi salario real? Eso significa de que este va a empezar a bajar. Cada vez voy comprando menos. Por ejemplo, yo gano 40 soles trabajando en una fábrica, un jornal de 40 soles. Ese es mi salario nominal. Si el kilo de carne cuesta 20 soles, yo podría comprar con esos 40 soles 2 kilos de carne. O sea, tengo 2 kilos de carne ganados por mi trabajo. ¿Qué pasa si de acá a 2 años sigo ganando 40 soles, pero la carne sube a 40 soles cada kilo? Ahora ya no puedo comprar 2 kilos, sino solamente 1. O sea, eso significa que mi salario nominal no ha variado, pero mi real se ha ido cayendo, ¿verdad? Porque los precios van aumentando. Por eso, cuando los trabajadores hacen sus, digamos, reclamos, ¿no? Se genera un conflicto laboral, lo que piden es que les aumenten el salario nominal. ¿Y para qué piden aumento del salario nominal? Para mantener el salario real. Ahora, lo ideal sería que el nominal suba más que la inflación, ¿no? Pero eso es simplemente un sueño, ¿ya? Allá, para terminar con la parte salarial, a nivel de fijaciones, los salarios pueden tener 2 categorías, ¿ya? Se habla de salario mínimo legal y salario mínimo vital. Bien simple. El salario mínimo legal es lo que por lo menos debe ganar un trabajador en un país, ¿no? Siempre y cuando sea parte de la economía formal, ¿no? Si hay un empleo formal, hay una actividad laboral formal, el Estado protege a los trabajadores que tienen menos ingresos y por eso les fija, ¿no? el famoso salario mínimo legal. Hoy en el Perú es 930 soles. Es decir, ningún trabajador legalmente debe ganar menos de esa cifra, cosa que en nuestra informalidad es simplemente una utopía, ¿no? Y luego viene el salario mínimo vital, ya tiene que ver con la vida, tiene que ver con lo biológico. Este es el salario que determina el Instituto Nacional de Estadística e Informática a la hora que calcula la canasta básica, ¿no? Dependiendo, como dije hace un instante, de la zona en la cual estemos en el Perú. Por ejemplo, Lima es una ciudad, debe ser la más cara del Perú. En cambio, Huaraz es una ciudad mucho más barata. Entonces, la canasta básica en Huaraz de repente llega a 1.600 soles,
pero la de Lima llega casi al doble. Entonces, eso dependerá también del número de miembros que tenga el hogar, el número de miembros que tenga la familia, para determinar el costo del salario mínimo vital. ¿Estamos? Bueno, y obviamente esa relación o ese conflicto que se genera entre empleadores y trabajadores va a determinar 5 categorías, ¿ya? Se encuentra el paro, se encuentra la huelga, se encuentra el boicot, ¿ya? El sabotaje, una palabra muy conocida, y el lockout. Vamos a ver la concepción, ¿ya? Paro y huelga, ¿cuál es la diferencia? El paro viene a ser la suspensión de actividades, pero definida en el tiempo. Por ejemplo, los trabajadores, no sé, del sector salud, hacen un paro de 48 horas, es decir, 2 días no irán a trabajar, o 2 días irán al centro de trabajo, pero no van a tener actividad. Cuando los trabajadores deciden no laborar un tiempo definido, se le llama paro, ¿no? En cambio, la huelga significa que los trabajadores deciden no laborar, pero de manera indefinida. Se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo va a terminar. Puede durar 24 horas, 72 horas, 6 meses o de repente media hora. Lo importante es que la huelga tiene un inicio, pero no tiene un fin definido, ¿ya? Luego viene el boicot. En Francia, en el siglo XIX, muchachos, había un líder obrero llamado Charles Boycott, ¿no? Era un líder de una fábrica de artículos de cobre, una metalurgia, ¿no? Y este obrero encabezó no una huelga, sino encabezó una protesta contra la propia empresa. De ahí viene la palabra boicotear. El boicot significa que los trabajadores hacen medidas o toman medidas para desprestigiar la imagen de una empresa. Es como que, a ver, yo trabaje, por ejemplo, en Donofrio, ¿no? Y le diga a los consumidores que mejor compren otra marca de helados, porque los helados Donofrio tienen mala calidad. Entonces estoy atentando contra el lugar en el cual estoy yo trabajando. Eso se llama boicot, ¿ya? El boicot es una medida donde se busca dañar la imagen, el destino de la empresa en conflicto. En cambio, el sabotaje es más violento, es más radical, porque el sabotaje es atentar no contra la imagen, sino contra el patrimonio de la empresa, o sea, la propiedad, ¿no? De repente yo trabajo en una pollería, soy el cocinero y como no me aumentan, me rayo y envenenando los pollos, ¿no? O malogro la máquina, o sea, trato de sabotear, ¿no es cierto?, el negocio, ¿no? Esa es una forma también ya, obviamente, penalizada, ¿no? Ya se vuelve delito, ¿no? Evidentemente. Y el lockout viene a ser la huelga, pero del empresario. Cuando el empresario tiene un conflicto con los trabajadores y la solución es simplemente no dejarlos entrar a trabajar o cerrarle las puertas a los trabajadores, estamos hablando de un lockout, es la huelga del empresario.